Bueno, pues hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Casortech. Y hoy vamos a hablar de un dron que posiblemente sea el primero que tenga la homologación CE. Y lo vamos a ver juntos en este vídeo, así que vamos a hacer una pequeño intro y seguimos con el vídeo. Bueno, como veis estamos en la página web de FIMI. Os voy a poner, pues por uno de estos lados, la pantalla que estoy viendo delante de mí ahora mismito. Y se trata del nuevo FIMI X8 SE 2022 que ya se puede pedir en la página web de FIMI o a través de algunos que otros páginas que tiene FIMI, por ejemplo, en AliExpress y en otros, seguramente en otras páginas web que yo naturalmente no conozco, pero directamente yo me he ido a la página web de FIMI, he visto por ahí en algunos canales de Instagram que ya se hacía referencia a este dron, y a mí lo que más me ha gustado de este pequeño dron no ha sido ni siquiera toda la tecnología que trae, sino una cosita que vamos a ver al final de este vídeo, porque vamos a ir a mirar el dron prácticamente igual que lo tienen en la página web. Como podéis ver, estamos aquí, tiene FIMI X8 SE 2022. Keep Evolving, vale, Sony, media pulgada de sensor con 48 megapíxeles, CMOS sensor normal por así decirlo, de Sony, y transmisión de 10 kilómetros con ese Rock Link, que es la transmisión que tienen los FIMIs en los últimos tiempos. Transmisión System y Remote ID. Este Remote ID lo vamos a hablar después al final de este vídeo, que es lo que para mí más importante quizás en este dron, porque es el primero que nos pone esta pequeña cosa que nos pone aquí de Remote ID. Es muy importante para los vuelos futuros en todo lo que es la nueva regulación de la CE y también en la FAA. Así que vamos a seguir para abajo. Aquí vemos las explicaciones más fuertes, como podéis ver, sensor, una apertura de 1,6, Super Night Sight Shooting, que tiene una buena visión nocturna, y además tiene una cosa que a mí, yo pienso que es una de las cosas que más me gusta de este dron, es que es resistente al agua y resistente a la nieve, una cosa que es muy buena. También tenemos un level 8 de lo que sería resistencia al viento, dos más que los drones anteriores, los máximos que hemos escuchado, tanto el Auber Evo 2 como el Mavic Mini 2, el DJI 2S, etcétera, etcétera. Vemos que quizás no es una de las mejores resoluciones, porque como veis tenemos 1,6 UM en comparación a 2,6 como tienen, por ejemplo, los nuevos drones que ha sacado Autel y también ese DJI 2S. Pero bueno, quizás la resolución no sea tan buena, pero yo pienso que no se va a notar mucho, porque en realidad lo que tenemos es un sensor Sony de media pulgada con 12 megapíxeles y 48 megapíxeles gracias a la tecnología Quad Bayer. Vemos que aquí tenemos unos cuadros de exposición con una foto normal y una foto con ese sensor de 1,6, esa focal de 1,6, y como vemos que hay una pequeña mejoría. No sabemos con qué foto, con qué clase de dron lo están contratando, me imagino que será contra uno de sus modelos anteriores. También vemos que tiene ese modo foto HDR y el modo vídeo en HDR. Quizás aquí vemos la diferencia de cómo las sombras se destacan más en el cuadro izquierdo, que es donde está el HDR. Como veis, también ponen que tiene un Super Night Sight Shooting, o sea que va a hacer unas grabaciones muy buenas tanto en fotografía como en videografía. Pero bueno, yo aquí no digo mucho porque todas las pruebas que he hecho en otros drones que también ponían que iban a tener mejor resolución en noche, la verdad es que al día de hoy para mí el dron que mejor graba de noche, de los que tengo visto y he probado solamente unos pocos, sigue siendo el Phantom 4 Pro Plus, o sea, la versión 1, no la versión 2, ¿vale? El 2.0 no lo pude probar. Aquí vemos la transmisión, remote control como teníamos hasta ahora en todos los FIMIs. Y vamos a seguir para abajo y como ves tenemos la opción de poder comprar este dron también con este built-in, con esa pantalla integrado, que muchos seguidores de mi canal me decían que por qué no se puede comprar un mando que tenga ya directamente la cámara dentro y que tenga la grabación dentro. Pues como vemos también FIMI se ha animado a hacer esta clase de mandos, que ya lo tenemos en DJI, los tenemos en Autel Evo, en Autel Drones, por así decirlo, y también lo tenemos ahora también en este FIMI X8, en esta versión de drones. También tenemos la oportunidad de coger este dron y por lo que pone es compatible con todos los drones que tengan esta misma calidad de emisión, o sea, con este Rock Link. Y aquí lo más fuerte para mí, que tiene integrada la función de Remote ID, por lo tanto va a poder comunicarse con las delegaciones de gobiernos en la FAA y en EASA, en la Unión Europea. Vas a poder pedir permisos para vuelos y vas a poder tener identificación remota.
Y esto hace dar un paso de gigante en comparación con otras empresas. Yo sé que, por ejemplo, DJI trabajó mucho tiempo con la empresa Airmap. Airmap también tiene esta versión de Remote ID. Por ejemplo, aquí en Suiza tenemos una cosa que se llama US with Space, con la que podemos pedir permisos de vuelo y podemos volar el dron. Y esta aplicación nos deja volar drones hasta el DJI Mini 1, o sea, el Mini y el Mavic Air 2, pero el DJI Air 2S y otros drones que no tienen soporte SDK no se pueden controlar aún con esta aplicación, con lo cual esta aplicación hace el Remote ID, la función de Remote ID, y también te hace el geofencing para no poder salirte de ese terreno en el que has pedido la grabación. Cosas que DJI también tiene ya hechas, pero que no se habla mucho de ellas. Y este dron de FIMI también está disponible con este Remote ID, con esta posible versión de poder hacer la identificación remota en los países en los que se puede volar el dron, en los países en los que requiere una certificación de piloto y una certificación de que se pueda hacer esto del Remote ID. Y este dron lo trae, o sea que puede ser que este sea el primero que tengamos homologado tanto en la FAA como en la CE. Como vemos, Rain and Snow Proof, o sea, resistente al agua y a la nieve, una cosa pues de verdad muy bien. Y la resistencia al wind, a lo que sería el viento en nivel 8, para mí es una cosa que está por encima de otros drones. Un gimbal de 3 ejes, como tenían hasta ahora, y aplicaciones para poder hacer flight planning, planos de vuelo, puntos de interés. También tiene el Smart Tracking, o sea, sería el que te seguimiento activo, Trace, Profile y Lock, o sea que no se mueve de un sitio fijo. El Profile es que va moviéndose de lado paralelo hacia una persona o hacia un objeto, y el Trace que va siguiendo al objetivo, ¿vale? También tenemos el Circular Flights, que sería, pues por decirlo, el Orbit, ¿vale? Fotografías panorámicas, rectangulares, Portrait, Landscape, y timelapses como tienen otros modos. También tiene una versión de SAR, Search and Rescue Mode, para poder hacer salvamento, y tenéis una opción de real time, GPS para la precisión de dónde está la persona y tal, y además con 3 veces digital zoom y con una autonomía de vuelo de 35 minutos en un rango de 10 kilómetros. También tiene Precision Landing y una aplicación que seguramente muchas personas, las que tenéis sobre todo un FIMI, ya la conoceréis. Así que ahora, para finalizar, vamos a mirar unas cosas que tiene ese dron que yo echo de menos en algunos que otros drones y que no le damos ningún valor, pero que pueden ser muy pertinentes para ciertas cosas. En primer lugar, ese poder volarse con agua y con nieve. Eso creo que es muy bueno. Tiene el Return to Home, que lo tienen prácticamente todos los drones de las últimas series en todas las marcas. Después tenemos un sistema dual de IMUs. Esto es una cosa que solamente drones muy antiguos de la empresa DJI, como puede ser el Phantom 4 Pro, etcétera, etcétera, son los que tienen una doble IMU. Los Inspires son drones que te puedes fiar un poquito más, porque no va a perder ese detalle de que la controladora de vuelo se pueda ir a estropear y te quedes en vuelo, porque tiene una doble IMU, o sea que es muy difícil que se rompan las dos al mismo tiempo. Tenemos un tracking real del GPS y está puesto como algo bueno, como algo que es extra, para saber que no solamente tiene GPS, sino que además intenta hacerlo en el tiempo real máximo posible, para que tengas una precisión en el vuelo, para que no tengas un lag muy grande entre la información que te da el dron hasta el sitio en el que estás. Tenemos una protección de no poder volar el dron en sitios donde no se puede volar, cosa que no tiene tampoco Autel, lo tiene DJI, lo tiene FIMI en estos momentos. Tenemos una alarma de si tiene poca batería, de si hay mucho viento y de si están los motores sobrecalentados o sobrecargados. O sea, aquí vemos las otras especificaciones, como puede ser, por ejemplo, el peso, 768 gramos, con baterías y con los propellers, o sea, el tiempo de cuando se levanta el dron. Se pueden utilizar tarjetas SD, naturalmente, y tiene GPS GLONASS y el sistema chino de Beidou de GPS. Bueno, y más o menos esto es todo lo que os quería contar. Aquí veis también lo que trae el paquete normal, y como digo, el mando Smart Controller con ese pantalla integrada es una opcional. Nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. ¡Chao!